Radio Hashtag. Somos tendencia. Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a tratar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorp y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Instagram, Facebook, Twitter, y también este podcast lo pueden escuchar por YouTube o Spotify buscando como Radio Hashtag. Este podcast sale los martes y jueves a las 18 horas y después lo pueden encontrar en las otras plataformas de Radio Hashtag. Lo pueden escuchar a las 18 horas por radiohashtag.com.ar o más tarde en YouTube y Spotify con el mismo nombre. Bueno, hace un montón que no hacía un programa, ¿eh? Me tomé una licencia ahí, unas vacaciones. Espero que hayan estado escuchando los otros programas, había bastantes. Y hoy retomamos con un podcast diferente. ¿Por qué diferente? Porque no es ni la biografía de un artista en particular, ni un periodo de la historia del arte, sino que vamos a agarrar una técnica y hacer alguna suerte de repaso desde que surgió, más o menos. Ya saben que con los temas de la historia del arte los años nunca son preciso, siempre es un estimativo y se busca una fecha en la que más o menos este sistema se empezó a popularizar, se empezó a ver en las obras o los registros de las obras que después más tarde encontramos datan de esa fecha. ¿Cuánto preámbulo de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar del collage. Es un tema que me pidieron, la verdad, por Instagram. Ya saben que me lo pueden pedir en mi Instagram si están escuchando, o en los comentarios de YouTube, o también en el Instagram de Radio Hashtag. Pueden pedir el tema que quieran o dejarme comentarios del podcast. El collage, me lo tiraron como yo puse, ¿qué quieren que hable? Del collage. Bueno, para el que no sabe qué es el collage, primero empecemos con la premisa de que nosotros mal utilizamos la palabra. ¿Por qué? Porque en su origen, collage, en realidad, significa la adherencia de distintas materialidades. Es decir, chapa sobre papel, chapa sobre tela, telas sobre la tela, tejidos, otras texturas, digamos, que no sean papel. Nosotros estamos acostumbrados a decir collage a lo que es papel sobre papel. Eso tiene otro nombre que se llama papier collé, o sea, pegado de papel, ¿no? Que está en francés. Ahora, ¿de dónde data el collage? Bueno, más o menos la fecha exacta que se estimó es 1912. Está entre 1899 y 1912. Esos son los años, o sea, hay bastante años de diferencia, pero bueno, ese es más o menos. Popularmente se le atribuye a Picasso el primer collage. Pero está ahí como la disputa entre Picasso y Georges Braque, que si recordamos es la otra figura que va a tener el cubismo. Nadie va a saber a quién atribuírsela y Braque va a quedar un poco en la sombra de la historia y Picasso se va a llevar todo el protagonismo. Y a su vez lo teníamos a Juan Gris, pero bueno, Juan Gris se agregó después, digamos, a la movida del collage.
¿Por qué está entre estos dos? Porque digamos que el 1912 se le da la fecha por una obra de Picasso que se llama Pintura de Naturaleza Muerta con silla de rejilla. Creo que si les digo silla de rejilla, los que conocen la obra de Picasso y del cubismo temprano van a saber qué obra digo. Si no, les invito a googlear, es una bastante monocromática, gama de tierras. En 1912. También lo que se estima es que Picasso había empezado a experimentar con esta técnica a mediados de 1899, por eso está entre 1899 y 1912, con fotos pegadas. Ahora, Georges Braque, sí, ahí propiamente dicho papier-collé, va a empezar a indagar con esta técnica también por 1899 con recortes de papel pintado. Pero la primera obra que va a salir, ¿no? Porque esto, tanto como lo que digo de fotos pegadas de Picasso, como estos recortes de papel pintado de Braque, son todos estudios, ¿no? Obras, ¿no? Como prácticas, bocetos, ¿no? Que se van a encontrar mucho más tarde. Entonces lo que se estima son la fecha de las obras publicadas, por así decirlo, expuestas. En el caso de Picasso es la de la silla, en el caso de Braque va a ser el mismo año, 1912, con Tête de Femme, ¿no? Una obra de Braque. Ahora, esta técnica claramente es una técnica que evolucionó en el tiempo y que se decidió quedar y fue mutando a lo largo de la historia, como con otras técnicas, ¿no? Con la fotografía pasa lo mismo, con el cine pasa lo mismo. El cine en sí no es una técnica, pero sí los sistemas de rodaje en el cine, o no sé, el dibujo, la pintura con óleo, el dibujo en pastel tiza. O sea, son cosas que van a ir mutando y que cada artista se lo va a apropiar a manera funcional. Es decir, la técnica es una herramienta que te permite comunicar algo. El collage lo que tiene es como la posibilidad de armar y desarmar y generar nuevas lecturas, ¿no? O sea, como podés armar y desarmar una misma imagen muchísimas veces hasta que la fijes. Entonces tiene como otras posibilidades, jugar por ejemplo con las texturas, jugar con las saturaciones de los colores, en el caso de hacer collage con papel, ¿no? Papier-collé. Tiene otras oportunidades. Entonces, a partir de ahí, cada artista lo va a ir transformando. Por ejemplo, en el futurismo va a ser utilizado por Carlos Carrà y Giacomo Balla porque les permitía de alguna manera generar esta repetición que ellos buscaban para generar velocidad. Hay un podcast de futurismo, los invito a que lo busquen, lo pueden buscar en YouTube como Algo de Arte Futurismo, en el canal de Radio Hashtag, que los invito a suscribirse, y en Spotify lo mismo, Algo de Arte Futurismo, y les tiene que salir al toque. Ahora, en el dadaísmo también hay un capítulo de dadaísmo, mismo sistema, nada más que buscan dadaísmo. Lo van a usar Hans Arp y Marcel Duchamp, entre otros, ¿no? Y en el dadaísmo se va a incorporar lo que van a ser las letras, las tipografías, ¿no? Porque en el dadaísmo, recordemos que además fue un movimiento literario y también este collage se va a sumar a la literatura. Lo que nosotros conocemos hoy en día como el cadáver exquisito, por ejemplo, al principio se hacía con las letras recortadas y se iban pegando sobre un papel. Entonces eso también es una manera de collage. También en la literatura pasa eso. O por ejemplo, había uno de los dadaístas, que no recuerdo ahora, que había recortado letras, las había puesto en una especie de bowl, lo que sea, las mezclaba, iba sacando letras, iba armando palabras y con esas palabras armaba una poesía totalmente aleatoria, ¿no? Entonces eso también es una manera de collage. No por la parte de que las letras estaban recortadas y las estaba pegando, que podemos pensar como que esa hoja era un collage en sí, pero sino el sistema de recorte de las palabras, de cómo se compone esta poesía, también es un collage en sí mismo, por más que esté escrito, digamos. Entonces es un sistema que también se va a utilizar en la literatura, el collage. También, si nos ponemos a pensar así, el cine en sí mismo es un collage, porque es un recorte de distintos fotogramas
que van pegados y se van cortando y se van pegando a lo largo del film. Entonces, en el cine también se utiliza este concepto de collage. Para la edición se utiliza el concepto de collage y para un montón de cosas se utiliza el collage. Ahora, también en el dadaísmo, además de lo de la literatura, va a surgir lo que conocemos hoy en día como el fotomontaje. Ellos le van a dar este nombre. ¿Qué fue el fotomontaje? Si así a grandes rasgos la palabra nos spoilea un poco, que trata de la fotografía. Bueno, pero no era corte y pegue de fotos solamente, sino que a esas fotos le van a agregar la tipografía, muy parecido a lo que hoy en día conocemos como un afiche publicitario, ¿no? Es más o menos eso, es el recorte de la foto con el recorte de las palabras y con ello juntan y se arma una misma imagen que tiene una misma lectura todo junto y no por separado. El dadaísmo igual la tipografía la va a utilizar más como un elemento estético, no tanto por el significado de la palabra, primero porque no les interesaba que tenga un significado, que tenga una lectura clara, y además jugaban con el tema de las tipografías, con los dibujos que generaban las letras, o sea, también. Ahí lo vamos a tener a Elitinsky y Rodchenko haciendo este fotomontaje y también va a ser una herramienta muy utilizada por el suprematismo, ¿no? En Rusia, que podemos hacer, si quieren, no tengo podcast, si quieren podemos hacer un capítulo del suprematismo, me lo deseen saber. Ahora, después vamos a tener también, por ejemplo, la contra del collage, que va a ser el decollage. De esto hablamos, creo, si no me equivoco, en algún podcast. ¿Qué es el decollage? La técnica opuesta, de collage, o sea, un desarmado del collage, pero no es que se va a despegar los recortes y eso, sino que construye imágenes, o sea, arma significado de la misma manera que el collage, pero arrancando o rasgando papeles o lo original, digamos. Entonces se va a hacer un proceso inverso y lo que va a ir dejando estas rasgaduras es ver la capa de abajo, y no solo la capa de abajo, sino los colores y el límite entre cada rasgadura, que, bueno, cada papel, eso, por ejemplo, el papel generalmente, acá ya poniéndonos un poco más técnicos, el papel generalmente es teñido, no es teñido, sino que es pintado. O sea, que si nosotros agarramos un papel de color cualquiera, lo rasgamos, por dentro va a ser blanco, lo cual va a dibujar un límite entre el blanco y el color de superficie. Bueno, imagínense si son capas. Ahora también, por ejemplo, hay papeles que son teñidos en masa. ¿Cómo sería esto? Es decir, se hace cuando se está haciendo el papel, para el que no sabe cómo se hace el papel, más o menos se hace una pulpa de papel, ¿no? Todas esas, la celulosa, el algodón o el tipo de papel que sea, se hace una masa y después se estira. En esa masa se le añade el pigmento, se amasa y se estira, entonces ya queda todo el papel teñido. Súper técnico, esto es como un momento nerd. Bueno, entonces, ¿qué genera ese papel? Que cuando vos rasgás, lo borrás, lo raspás, lo que sea, siempre va a ser del mismo color de base. Entonces también permitía este collage experimentar un poco con los distintos tipos de papeles e indagar un poco con qué tipo de superficie estábamos rasgando. ¿A quién tenemos, por ejemplo, acá haciendo de collage? Lo tenemos a Mimo Rotella, a Pierre Restani, que son ambos del nuevo... ese podcast era, mirá, ya me acordé. Nuevo Realismo. Ese podcast lo pueden buscar. A mí me gustó mucho cómo quedó ese. No porque lo haya hecho yo, pero bueno. Del Nuevo Realismo. Y después le vamos a tener un artista que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Wolf Postel, que lo que va a hacer es hacer de collage con imágenes publicitarias de la calle. Es decir, los carteles que están en la calle los va a arrancar, va a tomar fotografías, va a arrancar todo el pedazo de ese muro, no del muro, sino toda la masa de papel que va a haber, y va a ir arrancando y va a ir viendo cómo otras publicidades aparecen por debajo, otras imágenes, etc. Muy interesante esa obra, les invito a que la busquen y la miren. Bueno, un montón de data les tiré hoy, Después, lo otro que vamos a tener mucho más adelante con la aparición de nuevas tecnologías va a ser el collage digital, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos como, bueno, un programa muy famoso, no sé, tal vez se utilicen otros, Photoshop, mismo el Paint,
O sea, vas a tener el Illustrator, vas a tener un montón de programas que te van a facilitar hacer este collage y también el collage digital tiene otras opciones, ¿no? Porque en la computadora tenés otras opciones, otras herramientas totalmente distintas, ni mejores ni peores que las manuales, pero digo, va a tener otras posibilidades de cambiar la saturación, cambiar la transparencia, recortar, pegar, agrandar, saturar, desaturar, como un montón de otras opciones que, que van a enriquecer o no a la obra, pero básicamente te da más herramientas y te abre, es como un mundo aparte. Otros artistas que trabajaban con collage, por ejemplo, como para tirarles nombres y que googleen, que yo les recomiendo, todos los que voy a decir ahora. Henry Matisse, por ejemplo, va a utilizar muchísimo el collage. Miriam Shapiro, Cara Walker, Berni, acá en Argentina, Antonio Berni, recordemos, acá también el collage como con un significado social, ¿no? Berni va un poco más allá y lo que utiliza son materiales de desecho, materiales de consumo, trata de dar otro mensaje con eso, ¿no? Tiene un valor agregado, no es lo mismo, digamos, usar materiales de papeles pintados o materiales que tenés en tu casa como la silla de Picasso, que ir a buscar materiales que están en la vía pública, lo que se tira, pedazos de chapa, latas, Berni va a usar mucho la arpillera, botellas, ¿no? Es como todo lo que del desecho de la sociedad de consumo, sumándole que a eso le va a agregar la fuerte imagen del personaje de Juanito Laguna, que, bueno, si no lo conocen, por favor vayan a conocerlo, ya ni siquiera se los recomiendo, les pido por favor. Claramente es uno de mis artistas favoritos, Berni. Podemos hacer un podcast de Berni si quieren, me lo dejan saber también. ¿Quién más vamos a tener? Bueno, a Richard Hamilton, que fue el que propulsó el arte pop británico. También hay un podcast de arte pop. Ahí, por ejemplo, también la otra vuelta de tuerca que le va a dar Hamilton va a ser que él va a utilizar imágenes de revistas solo de publicidades de materiales de consumo. Es decir, electrodoméstico, Coca-Cola, todo lo que sabemos que fue los 60 y el consumo masivo, ¿no? Después vamos a tener otros como Bárbara Kruger, por ejemplo, que va a utilizar el fotomontaje a gran escala. ¿Por qué digo fotomontaje y no collage? Porque Bárbara Kruger básicamente lo que hace es esta combinación fotografía tipografía, ¿no? Y bueno, con gran impacto y con el tema del rojo, el negro y el blanco, que son colores que van a llamar la atención fuertemente. ¿Me están quedando un montón de artistas afuera? Claro que me están quedando un montón de artistas afuera porque no recuerdo todos y además, nada, hice una selección que me permitía tocar ciertos puntos. Díganme ustedes qué artistas me faltaron, qué artistas les gustan, que trabajen el collage. Otro tema importante del collage es que se utiliza muchísimo en todo lo que es la pedagogía. ¿Por qué la pedagogía? Porque permite la exploración justamente de nuevas texturas, otra conexión con lo que son los alimentos. O sea, si recuerdan, en el jardín de infantes hacías collage con café, con fideos, con arroz, ¿no? Como ese acercamiento con la textura. Y también para la motricidad fina, ¿no? Si recuerdan también haber hecho collage con el punzón y los puntitos, bueno, eso además de explorar la mezcla de color, de qué pasa cuando pones un punto de un color pegado a otro punto de otro color, y la mezcla de esos colores que se produce por la óptica, que es básicamente la teoría del puntillismo, además de hacer eso, explorar el color, también te permite otro desarrollo de la motricidad, del concepto del armado de una imagen, de un montón de cosas. Mismo también se utiliza para entender el concepto de píxel, o sea, no en las escuelas, pero sí a otros rasgos.
es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades. Yo creo que por eso también ha transmutado muchísimo y cada artista le dio su impronta. También esto de que te permite visualizar de cierta manera, no sé, el collage se usa muchísimo, por ejemplo, para la concepción de murales. Los muralistas utilizan mucho el collage para saber cómo armar la composición previamente a ir a la pared, o también se utiliza directamente en la pared. O sea, es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades, que te permite armar y desarmar, que te permite ver una composición por partes y no como un todo, que permite ver forma y color como maneras separadas, que trabaja sobre todo en distintos planos, en distintas capas. O sea, es una herramienta riquísima y que no tiene mucho fin, digamos, tiene bastantes posibilidades, no es tan finita. Tiene muchísimas posibilidades y, como hemos visto a lo largo del podcast y a lo largo de la historia en general, cada movimiento y cada año y cada resurgimiento de nuevas herramientas, como fue el arte digital o como fue la invención de distintas tipografías, van complementando como gran técnica. Bueno, eso, cuéntenme qué les parece, si ustedes realizan collage, qué artistas me faltaron, que seguramente me faltaron un montón, pero bueno, qué artistas a ustedes les gustan que hagan collage. Y ¿qué más les iba a decir? No olviden de suscribirse al canal de YouTube, de seguir a Radio Hashtag, de seguirme a mí en mi Instagram. Pueden escuchar este podcast igualmente por la web, martes y jueves a las 18 horas. Ya volvemos a la programación habitual, espero. Y nada, si tienen un programa de radio, un podcast, o les gusta escribir o lo que sea, no duden en comunicarse con Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes. Nos encontramos en la próxima edición de Algo de Arte. Que tengan buen día.